Lo había entrevistado en radio, tiene bastante exposición mediática, pero quería que viniera las cosas como son plataformas digitales. Además me estaban pidiendo que lo trajera. Al sociólogo René Martínez. ¿Cómo estamos? Muy bien, Nathan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya que estamos con la parte de los saludos, ¿no? Un saludo. Sí, claro. Yo siempre saludo a los salvadoreños internacionales, Sí. porque también ellos Sí. forman parte de ese proceso perverso que estuvimos viviendo, ¿no? Eso yo le he llamado la gran época criminal, ¿no? Sí. Que es solamente aquellos que vivían de esa situación son los que pueden justificarla en este momento. Por eso es que la oposición política nunca va a apoyar el plan control territorial, nunca va a apoyar un régimen de excepción, porque lo que se está haciendo acá es resolviendo el problema. Ninguna sociedad es viable si tú tienes un problema delincuencial de ese tamaño, ¿no? Si estamos hablando de, pueden ser 80,000, pueden ser 100,000, el punto es cómo llegamos a ese número. ¿Cómo llegamos a ese número? Entonces, ninguna sociedad puede ser viable, al menos una sociedad en los términos en lo que nosotros la conocemos, y ninguna democracia puede calificarse como tal en ese marco. ¿Qué significa esto? Significa que en esta gran época criminal realmente no vivimos en democracia. Si la cuestión electoral nada más es un mecanismo de la democracia, pero la democracia tiene que ver precisamente con satisfacer las necesidades de la mayoría. La democracia tiene que ver con el hecho de que la gente se sienta ciudadana y que sienta la seguridad. Y eso no lo estábamos viviendo, porque todos los del FMLN que llegaron a un cargo, no llegaron a ese cargo por su cara, ni llegaron a ese cargo por su enorme capacidad intelectual. O sea, ellos llegaron a ese cargo producto de los miles de muertos. Es que ese es el punto. Los funcionarios del FMLN, bueno, algunos de ellos dicen, exfuncionarios ahora, dicen que cometieron errores, y no cometieron errores, cometieron delitos. Eso es distinto, pues. Cometer un error es una cosa y cometer un delito es otra. En el caso particular de ellos, no tenían permitido cometer ese tipo de delito, porque era una traición no solo a los intereses del pueblo, que al final es el referente de los grupos tradicionales de izquierda, sino que era una traición a toda la sangre derramada. Por eso es que es imperdonable en el caso de ellos. Mire, es escalofriante escuchar a Mauricio Funes con la frialdad que dice que aquí prácticamente los mareros ayudaron a Salvador Sánchez Serén a ganar la presidencia. Es que ese era el rédito político. Por eso es que estábamos en un estado delincuencial. Si querés en términos de figura, vamos a decir que las pandillas se convirtieron primero en asesores políticos del Estado. Eso se logra con un hecho lamentable que se dio en 2010, que es la quema de un microbús mexicano con 14 personas adentro. O sea, esa acción se hizo precisamente para demandar de parte de las pandillas una cuota de poder político mayor. Y quien dice poder político dice una serie de situaciones o de circunstancias que les permitieran a ellos actuar en total impunidad. Entonces ellos con ese acto hacen una presión, pasan a ser los asesores políticos del Estado, y hay un hecho que no recuerdo si fue en 2015 o 2016, que es el asesinato y desmembramiento de 11 trabajadores ahí en por San Juan Opico, trabajadores de una empresa eléctrica. Correcto. Entonces, allí ellos pasaron de ser asesores políticos a ser los funcionarios invisibles del Estado. Entonces, con esos funcionarios invisibles negociaban no solo la tregua, ¿no?, que era la disminución de asesinatos, sino que negociaron también una serie de situaciones, incluso a quién ibas tú a poner al frente de la seguridad y de la fiscalía. Ese era el poder político que tenían las pandillas. Ahora, por eso te digo,
algunos dirigentes del frente, tú has tenido varios acá, dicen, mire, nosotros cometimos errores, pedimos perdón. Que eso no son errores, son delitos. Los delitos contra la gente que le dio vida a un proceso que había llenado de ilusiones a la gente, ¿no? Ahora, escuchar a Mauricio Funes denunciar eso es doblemente patético por quien lo hace, ¿verdad? Doblemente patético. Ya es patético de por sí cuando nosotros evaluamos esas circunstancias en las cuales vivimos. Mira, con cualquiera de los dos hechos que hemos mencionado acá, en cualquier estado medianamente decente se monta de inmediato un régimen de excepción. En cualquier estado se hubiera hecho, aquí no se hizo. El costo de la delincuencia son los 120,000 muertos, los millones de compatriotas que tuvieron que emigrar, los millones de salvadoreños que dejaron de estudiar, los millones de salvadoreños que tuvieron que darle parte de su esfuerzo a las pandillas producto de las extorsiones. Pues. Ese es el costo. La suspensión de los derechos es el sacrificio que hay que hacer. Entonces, eso lo está viendo así el presidente Nayib Bukele, sabe que enfrentarse con la comunidad internacional es un sacrificio, enfrentarse con los organismos de derechos humanos acá, que hay que decirlo, se pervirtieron, ¿no? Porque una cosa son las organizaciones de derechos humanos de la década de los 70 y 80, incluso parte de los 90 del siglo pasado, lo que son ahora. Hay una diferencia sustancial, pues. Si tú revisas los periódicos de los últimos 20 años, por no irnos los 30, tú no vas a ver ningún tipo de pronunciamientos enérgicos de parte de los organismos internacionales de derechos humanos exigiéndole a los gobiernos de entonces que pararan el problema de la matanza de los salvadoreños. No vas a encontrar ahí posiciones firmes exigiéndole a los gobiernos que acabaran con la delincuencia, exigiéndole a los gobiernos que acabaran con esos miles de muertos al año. No vas a encontrar eso. Hoy que se está atacando el problema, sí encontrás los pronunciamientos, ¿no? Pero en todo caso, ese no es ni un costo democrático. Habría que ponernos acá a discutir con ellos qué es la democracia. Pero para mí no es un costo democrático porque el acto más democrático es resolverle el problema principal a la gente. ¿Y cuál es el problema principal? La delincuencia. Ahora, después vas a resolver las causas de ese problema y eso tiene que ver con la inversión pública. Pero si tú haces inversión pública sin resolver el problema, eso se iba a perder. Ponele, si tú no hubieras acabado, o no estuvieras acabando con el problema de la delincuencia, y vas y montas un cubo en Soyapango, y con la presencia todavía de las pandillas ahí, ellos se hubieran apropiado de ese territorio. Entonces es una cuestión de sentido común, ¿no? Y de pensamiento crítico, saber que tienes que resolver el problema y después tienes que resolver las causas de ese problema. Y de hecho estuvieron cuestionando durante todo el año el régimen de excepción. Cuando vieron que los datos daban la razón, empezaron a decir que estaba bien o que había estado bien, ahí lo dijo el juez inclusive, o es juez, no sé qué es, el régimen de excepción, pero que ya no. O sea, estuvieron criticando tanto y cuestionando tanto el éxito de lo que se estaba haciendo, cuando vieron que eso no funcionó, entonces empezaron a decir, bueno, sí fue exitoso, pero ya no, y esa es una trampa. O sea, es lógico que lo que pretenden ellos es que si se levanta el régimen de excepción, los grupos delincuenciales que todavía quedan dispersos o están dispersos en el país se van a convertir en la masa crítica que permite el resurgimiento de la delincuencia como tal. Por eso es que ellos están pidiendo, fíjate qué perversidad, no están pidiendo que se levante la medida que está garantizando la seguridad ciudadana porque quieren que vuelva a resurgir el problema de la delincuencia. O sea, hoy ya dicen que el plan control territorial es exitoso, pero pretenden quitarle la arma constitucional más importante, que ha sido el régimen de excepción. Ahora, siempre salen hablando de
seguramente, ¿no? Seguramente hay muchos inocentes que han sido capturados y ellos siempre salen hablando, siempre te tienen un número en la mano. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿de dónde sacan ese número? Por un lado. Por el otro, si ellos saben quiénes son los inocentes, ¿por qué no presentan los nombres? Decir, mire, aquí estos 1000 o 10.000 o qué sé yo, 20.000, como dicen algunos de ellos, que son inocentes, aquí están, estos son los inocentes. Eso no lo hacen, o sea, es jugar con algo que forma parte de todos los procesos judiciales en el mundo, que es que hay un margen de error cuando tú haces capturas. Ahora, una cosa es el error judicial, que el error judicial tiene que ver con que deliberadamente a vos te imputan un delito sabiendo que no lo has cometido, solo para capturarte o para algún tipo de venganza. No, ese es un error judicial, ¿va? O la negligencia objetiva y deliberada de la fiscalía, ¿verdad? Para probarte que tú eres culpable de algo. Eso es un error judicial. Y ese error judicial, evidentemente, eso hay que castigarlo, ¿no? Si alguien ha sido encarcelado injustamente, tú tienes que liberarlo, y si hay error judicial, tienes también que pasarle el costo a quienes son los responsables de ello. Ahora, otra cosa muy distinta es que tú tengas capturados y que alguien, ¿no? Algún enemigo tuyo te haya puesto el dedo para que te capturen, o en la otra parte, ¿no? Muchas de estas personas que van a salir libres, bueno, de hecho ya el ministro Villatoro habla de que ya liberaron como 5.000. O sea, estamos hablando de los colaboradores. Cuando tú haces una investigación criminológica y capturas a un delincuente, en el teléfono de él, tú ves los contactos que tiene. Y ellos se convierten en potenciales sospechosos, ¿no? Y pedís levantar el régimen de excepción porque seguramente tú no vives en comunidades que fueron asediadas por la delincuencia. Aparte. Ahora, tenemos una oposición política realmente huérfana en términos intelectuales. O sea, no comprenden cuál es la función de un político, no comprenden cuál es el objetivo fundamental de la política, y en esa orfandad intelectual en la que están, lo lleva a tomar decisiones como esas, pues no apoyar el régimen de excepción. Ahora, eso es coherente obviamente con toda la historia de ellos como partidos políticos en el marco de permitir que la delincuencia floreciera, ¿no? Pero hay una orfandad. Ellos creen que la palabra oposición significa oponerse a todo, y eso los aleja aún más, si es que eso es posible, de los intereses ciudadanos, pues. O sea, lo que la oposición política no entiende es que independientemente de lo que pase en este país, la población no les va a regresar la confianza política a ellos. Eso está claro. Eso está absolutamente claro, porque la gente, o sea, no es una cuestión de que tú fuiste parte de un gobierno que se lucró de la sangre de la gente y de repente le digas a la población, mire, perdónenme, pues ya no lo voy a hacer y ahora voy a comportarme bien, y la gente te diga, vaya, pues te vamos a creer y te vamos a poner. Eso no va a suceder. Entonces, una oposición política inteligente lo que tiene como referente es la construcción de un país distinto. Muchos te hablan cuando quieren justificarse el por qué no acabaron con la delincuencia, te dicen que no tuvieron los votos. Bueno, en primer lugar, esa es una señal, ¿va? ¿Por qué no tenían los votos? ¿Va? Porque la población no confiaba hasta ese nivel en ellos. Pero si ya nos vamos en términos estrictos, los votos siempre los tuvieron, porque 84 votos había en la asamblea. Si la delincuencia era el problema de país, tú tenías 84 votos para resolverlo. Digo, porque el problema de la delincuencia no era un problema partidario, ni era un problema ideológico, era un problema del pueblo. Entonces los votos ahí estaban. ¿Por qué no lo resolvieron? Porque no querían resolverlo. El primer año y medio de gestión del presidente Nayib Bukele fue con una asamblea legislativa adversa. Esta asamblea legislativa, junto con la sala de lo constitucional de ese momento, se convirtieron de facto en el gobierno paralelo en este país.
Si es que nosotros fuimos testigos como salvadoreños de cómo la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional intentó boicotear todas las acciones que el presidente impulsó para combatir la pandemia. Y al final fuimos uno de los países que mejor trabajó en ese sentido. Ahora, eso lo logró con una Asamblea Legislativa y con una Sala de lo Constitucional absolutamente adversa. Ellos cuestionaban todo, impedían todo. Esa es la muestra de lo que ellos harían si en las próximas elecciones tuvieran el número de diputados suficientes como para impedir eso, ¿no? Porque pretendiendo atacar al presidente Nayib Bukele, en realidad atacan a la población. Imagínate tú que no hubiera tenido los pantalones suficientes el presidente en esa época en la cual había este gobierno paralelo de la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional y hubiera dicho, pues no hago nada. Te digo, las condiciones que hubiéramos vivido hubieran sido mucho más duras. Nosotros fuimos de los primeros países en el mundo que tuvimos acceso a la vacuna. Bueno, hubo un momento determinado acá en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de El Salvador, el 100% estábamos vacunados y nunca tuvimos problemas, ni tuvimos que pelear o mendigar o afligirnos porque no íbamos a tener acceso a la vacuna. Entonces, eso es un logro que queda en un segundo nivel cuando tú ves el logro de combatir la criminalidad, y ese combate a la criminalidad va a ser estratégico a la hora de decidirnos. Ahora, el régimen de excepción no se puede mantener y no se debe mantener para siempre. Licenciado, gusto de saludarle. Igualmente, gracias. Quedamos pendientes para futuras fechas, ¿verdad? Para seguir hablando. Se acerca el momento de el discurso del presidente. Ojalá que podamos coincidir para esa fecha con su agenda, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno.